Bien, sí, sí, hoy vamos a seguir en realidad con esos temas, no es que ya la doy por dada porque no la expliqué, digamos, o sea, se las dejé grabada como para que no perder el día, no perder la clase. Pero sí, claro, el año pasado yo solamente les daba los martes, por eso digo, ¿por qué antes no me pasó esto de que tenía mesa de examen y clases y no podía estar? Pero porque el año pasado les daba solamente un día. Bueno, entonces, estamos con eso. Bueno, ¿pudieron verla? ¿Qué pasó? ¿Cómo anduvieron? ¿Pudieron verla? Dudas con hipérbola, sí, seguramente. ¿Alguien más? ¿La pudo ver? ¿O no? Tantos días que tuvieron para estar. ¿Mm? Ay, no te escuché muy bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, está ahí en el aula. Cualquier cosa la pueden buscar. Bueno, entonces vamos a. La clase que viene, hoy es miércoles, sí. El martes que viene El martes que viene vamos a hacer parábola rápido y vamos a empezar con espacios vectoriales, ¿sí? Porque en realidad estamos un poquito atrasados, pero bueno, con los feriados y todo esto tampoco se puede tanto. Parábola es re fácil, así que la van a saber resolver. Bueno, para los que no pudieron, la miran el resto, acá. Ay, no me acuerdo que. No, digo, no veo que escribieron ahí. La fecha de parcial ya está, ya se las di hace mucho. Bueno, ahí les apagué la cámara. Bueno, a ver, vamos a ver esto. eh, la clase empezaba con esta presentación, después tienen un apunte sobre, con más ejercicios, que después los vamos a ir viendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de una elipse? ¿Sí? Una elipse, espérenme un minuto que desactivo, ahí está. Eh, la definición de una elipse, fíjense que tenemos un punto, ¿sí? Que acá, bueno, está llamado C, pero en general lo llamamos punto P, ¿sí? Cuya distancia a otro punto dentro de la elipse que se llama F' y F, ¿sí? Es mayor que este segmento FF' y es igual a 2A, ¿sí? Que va a ser de acá hasta acá. Entonces la distancia sumada de este punto a este y a este va a ser igual a 2 por A. ¿Sí? Esa es la definición de una elipse, la definición matemática. Si ustedes tienen una definición escrita, que eso es lo que van a responder cuando existe esa pregunta en el teórico, pero matemáticamente es esta definición de un punto cualquiera de la elipse cuya distancia en realidad cuya suma de las distancias al foco F y F' es igual a 2 por A, que es todo este segmento, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una elipse que se llama horizontal, ¿sí? Que está sobre el eje X, ¿sí? Cuyo centro está en el 0, 0, y donde tenemos los puntos B que se denominan vértices, los puntos F que se denominan focos, y este B larga, que también se escribe como A veces, que son los vértices horizontales, o sea, en el eje perpendicular o transversal, ¿sí? Entonces, el eje focal, en este caso, es el eje X, ¿sí? Fíjense que la elipse es con respecto a una circunferencia un poquito más ovalada, ¿no? Bien, entonces tenemos la relación fundamental que surge, bueno, de los segmentos A, B y C, ¿sí? Este segmento se llama A, este segmento se llama C y este segmento se llama B, ¿sí? Entonces, a ver si los puedo por acá. Todo este segmento hasta el vértice se llama A, que seguramente eso ya lo han visto en la teoría. El segmento que está hasta el foco, bueno, hasta ahí se llama C, y todo este segmento hasta el vértice B se denomina B minúscula, ¿sí? Hasta ahí B minúscula. Entonces acá surge un triángulo rectángulo, ¿sí? De donde
de donde aparece esta relación fundamental que dice que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? O mejor dicho, podemos también llamarlo como que a cuadrado es igual a c cuadrado más b cuadrado, ¿sí? En este caso, a cuadrado o a es mayor que c, ¿sí? Fíjense que a es hasta acá, todo esto, y c es hasta acá, ¿sí? El foco. Entonces, como a es mayor que c en la elipse, siempre esta relación se va a definir por esa situación, ¿sí? Que a es mayor que c. Entonces, c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Acá falta una raíz. Entonces, bueno, cuando si quiero despejar c, voy a decir que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo de buscar una elipse? Es poder encontrar los valores notables que nos permiten graficar nuestra elipse, ¿sí? ¿Cuáles son los valores notables? ¿Se acuerdan? El centro Bien. y los focos. El centro, los focos, los Los focos vértices, también, todo. El lado recto, la excentricidad. claro, Bien. todo El eso. eje mayor, eje menor. Todo eso, que son todos los elementos de la elipse, se denominan valores notables. Y nos permiten graficar la elipse o tener idea, digamos, en el caso de la excentricidad, de cuál es su forma, ¿sí? De cuál es la forma de esta figura geométrica. Entonces, en el primer caso, fíjense que tenemos el centro en el 0, 0, ¿sí? Acá tenemos las coordenadas para cuando tengo el centro ubicado en el 0, 0, entonces aparece el vértice B, tiene coordenadas A, 0, ¿sí? A en X, 0 en Y. Y el vértice B' tiene coordenadas menos A, 0, ¿sí? Fíjense que la elipse es simétrica respecto del eje X y respecto del eje Y, es una figura simétrica. Entonces, ahí estamos. Entonces, los vértices tienen coordenadas A0 y menos A0. El vértice vertical tiene coordenadas opuestas, ¿no? 0 de X, B de y 0 menos B. Los focos tienen coordenadas C0 y menos C0, ¿sí? Otra vez, porque están ubicados tanto los vértices de corta como el foco en el eje mayor o en el eje de la elipse, ¿sí? Este eje se llama eje mayor, que es el eje X, y su longitud es igual a 2 por A. O sea, si acá tengo A y hasta acá tengo A y hasta acá tengo otro A, de acá hasta acá tengo 2 por A, ¿sí? Que es esta definición. Entonces, el eje mayor es 2 por A y el eje menor es 2 por B, ¿sí? Que sería esto, B y otro B. Y por último, surge, digamos, la ecuación canónica de la elipse, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? Bien, esa ecuación surge de completar cuadrados bueno, no, mejor dicho, si acá completamos cuadrados, llegamos a la ecuación general. No, al revés, si acá completamos cuadrados, llegamos a la canónica, ¿sí? Si acá resolvemos, llegamos a la general. Entonces, esto es lo mismo que la circunferencia, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo. Acá tenemos la ecuación general de la elipse, a por x cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más dx más y más f igual a 0, la ecuación general que es igual para todas. En este caso, a y c tienen el mismo signo, y b es 0, ¿sí? Entonces, en el caso de la circunferencia decíamos que a y c eran ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Los términos cuadráticos. Pero ¿a qué eran iguales para que la ecuación general represente una circunferencia? A 1, exactamente. Ahora Sí. decimos que son del mismo signo, o sea, pueden tener distintos valores, pero tienen que ser, por ejemplo, los dos positivos o los dos negativos, ¿sí? Para que esto represente una elipse. Entonces, bueno, acá tenemos, como dijimos, cuando el centro está en el 0, 0, tenemos la ecuación canónica, ¿sí? Y fíjense que tengo coeficientes debajo de las variables cuadráticas, que esto no pasaba en la circunferencia, ¿sí? Entonces, estos términos que aparecen en el denominador, corresponden a los segmentos, ¿sí? De la elipse. El a cuadrado, fíjense que siempre es el segmento más largo, mayor, y el b cuadrado es este. Entonces, el a cuadrado siempre es el término mayor, y si acompaña la x, o sea, si está debajo de la x, la elipse es horizontal,
¿sí? Si este término acompaña la y, o sea, se encuentra acá abajo el mayor de los dos, entonces quiere decir que es una elipse vertical, ¿sí? Así nos vamos a dar cuenta cuando veamos una ecuación si la elipse es horizontal o vertical, ¿sí? Porque entre A y B siempre A es mayor. Fíjense que A es todo esto y B es todo esto, ¿sí? Si B fuese mayor, la elipse sería vertical. ¿Se entiende eso? Entonces, si B fuese mayor, en realidad sería el segmento A, no B, y estaría debajo de la I, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando la elipse no está en el centro? ¿Sí? Las coordenadas cambian un poquito. Fíjense que si el centro está en el HK, digamos, cualquier valor de H y K, por ejemplo en este punto, vamos a decir por acá, fíjense que está en el menos 2, el centro está ahí, entonces, a ver si lo puedo hacer más o menos ahí, entonces esta sería una elipse desplazada, se llama, ¿sí? Entonces todos nuestros valores notables van a estar desplazados esa unidad, ¿sí? Con respecto al 0, 0. Entonces por eso a las coordenadas de los vértices y de los focos les agregamos el H y el K, ¿sí? Que corresponden ahora a estas coordenadas del centro. Entonces fíjense, esto por ahí les resulta un poco complicado al principio, pero después se van a dar cuenta. Entonces, si el centro está en el HK, fíjense que el vértice ahora va a ser A más H, K, ¿sí? En vez de ser el 0, 0, si yo tenía el centro ahí, en este punto, digamos, uno de los vértices, que va a estar de este lado y el otro del otro lado, entonces va a mantener esa coordenada H, a esa coordenada K, ¿sí? En este caso, y va a sumarse el A y el menos a ese centro. ¿Sí? A ver si lo puedo volver al dibujito. Acá. Fíjense que si yo tengo el centro acá en el 2 y menos 2, H sería menos 2, K sería menos 2, ¿sí? Entonces voy a tener un vértice por acá y el otro por acá, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto, todo este segmento que es A, ¿sí? Que en este caso va a ser 1, 2 y un poquito más, se le va a sumar a esta coordenada del centro, ¿sí? Para tener el vértice. Entonces voy a decir menos 2, que sería mi H, bueno, en este caso es negativo, más K, ¿sí? Menos H, perdón, más A, más A. Y en la coordenada I voy a tener el K, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el otro vértice, menos A más H, K, ¿sí? Entonces, tanto para el vértice, que es el vértice horizontal o en el eje mayor, como para el vértice vertical, como para los focos, sumamos las coordenadas del centro a nuestras coordenadas anteriores, ¿sí? Entonces, el vértice va a quedar A más H, K, ¿sí? Fíjense que a la A le sumo la H, y al 0 le sumo la K. Menos A más H y K. En el vértice vertical voy a decir H, B más K. H, menos B más K. ¿Sí? Y para el foco, C más H, K. ¿Sí? Estoy sumando de nuevo las coordenadas. Y menos C más H, K. ¿Sí? Esto después lo van a ver en la práctica, es más fácil que estudiarlo así como con la formulita. Entonces aparece la ecuación ordinaria, ¿sí? Del elipse, donde decimos que x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Fíjense que acá, de nuevo, ahí, en esta ecuación canónica, le sumamos las coordenadas del centro, ¿sí? Sumamos, estoy diciendo, es suma algebraica, porque dependemos del signo, ¿sí? De h y de k. Entonces, como la ecuación es x menos h, ¿qué pasa si yo tengo una coordenada negativa en el centro, como recién? ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Si yo tengo el centro en el menos 2, ¿cómo nos queda esta ecuación? X más 2 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Exactamente, muy bien. Acuérdense de eso, siempre la ecuación es x menos la coordenada del centro, si esa coordenada es negativa, nos queda un menos menos, por eso se transforma en un más, como bien dijo el compañero recién, ¿sí?
Bueno, lo mismo para las coordenadas acá, ¿no? Lo mismo. Bueno, entonces obtenemos esta ecuación que se denomina ordinaria, y a esta ecuación, si la multiplicamos por a cuadrado b cuadrado, en ambos miembros, obtenemos la ecuación general, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo, que fíjense, dada la siguiente ecuación, 16x cuadrado más 25y cuadrado igual a 400, encontrar los valores notables y graficar. Entonces, si miramos esta ecuación general, ¿qué podemos ver? Que no están presentes los términos lineales, ¿sí? Fíjense que solamente tenemos, de la ecuación general que vimos antes, toda esta, solamente tenemos el término de x cuadrado, el término de y cuadrado y el f, ¿sí? Que está pasado para el otro miembro igual a 400, este sería nuestro, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué les parece? Que es una ecuación canónica. Claro, que significa, digamos, que la elipse está en el centro, en el 0, 0, ¿sí? Que su centro es el 0, 0, ¿sí? Digamos, y que la ecuación a la que vamos a llegar es la canónica, cuando no tenemos estos términos lineales, ¿sí? Bien, entonces, lo que hacemos para pasar de la ecuación general a la canónica o a la ordinaria, en el caso de tener los términos lineales, va a ser dividir toda la ecuación por este término que se encuentra al otro lado del igual, porque nuestras ecuaciones ordinarias o canónicas son iguales a 1, ¿sí? Entonces, para tener esa igualdad a 1, tengo que dividir todo por este término que tengo acá, ¿sí? Entonces, dividimos todo por 400, toda la ecuación, y fíjense que nosotros tenemos que tener debajo de la x un denominador, ¿sí? Entonces este 16 va a pasar acá abajo, ¿sí? 400 sobre 16. Y acá, 400 sobre 25, ¿sí? Porque esto matemáticamente es lo mismo. Entonces, vamos a tener x cuadrado sobre 25, 400 sobre 16 es 25, y 400 sobre 25 es 16, ¿sí? Igual a 1. Entonces ahí aparecen el término a cuadrado y b cuadrado. Fíjense que el que está debajo de la x es el mayor, por lo tanto este es a cuadrado, ¿sí? Si hubiese sido al revés, vamos a decir que a cuadrado siempre es el mayor, ¿sí? No importa debajo de quién esté, siempre es el mayor. Entonces, en este caso a cuadrado es 25, por lo tanto es una elipse que está en el eje x, ¿sí? Y si vemos que esta es la ecuación canónica, como no tenemos término acá arriba, no tenemos h y k, por lo tanto el h y k es el 0, 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Bueno, entonces, fíjense que vamos a decir, a cuadrado es 25, por lo tanto a es 5, b cuadrado es 16, por lo tanto b es 4, si sacamos las raíces, y c cuadrado, o c mejor dicho, era igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Esto por la relación general, como dijimos, de que parte de la definición. Entonces, puedo sacar c. Vamos a decir, 25 menos 16 me da raíz de 9, o sea que 6 es igual a 3. ¿Sí? Entonces ya tengo ABC. Una vez que tengo ABC, ya puedo graficar la cónica. ¿Por qué? Porque puedo sacar todos sus valores notables. El vértice, acuérdense que la coordenada era A0. Entonces voy a decir 5, 0 y menos 5, 0. Si tengo el centro acá, voy a decir 5, 0 y menos 5, 0, y ahí voy a ubicar a los vértices, ¿sí? En primer lugar. Bueno, lo primero es ubicar el centro. Ya dijimos que estaba ahí, entonces después vamos ubicando a partir del centro los otros puntos que recuerden que son simétricos de ese centro, ¿sí? El vértice B larga es 0B y 0 menos B. B dijimos que era 4, entonces 0B y 0 menos B. ¿Sí? El foco, acuérdense que siempre los focos están dentro de nuestra cónica. Entonces, el foco era C0 y menos C0. O sea, 3, bueno, no acá, 3, 0 y menos 3, 0. ¿Sí? Fíjense que quedan dentro de nuestra figura geométrica. ¿Sí? El lado recto, que todavía no hablamos del lado recto, tiene esta fórmula para poder calcularlo, es 2 por b cuadrado sobre a. El lado recto es todo el segmento que pasa de punto a punto, ay, me quedo mal, ¿sí? Que pasa por el foco. El foco es un punto, o sea, todo este segmento
de este punto a este punto de nuestra elipse que pasa por el foco es el lado recto. Tenemos ese lado recto y tenemos este lado recto. ¿Sí? De ahí a ahí. Entonces, el lado recto es igual a 2 por b cuadrado sobre a, 2 por 16 sobre 5, nos da igual a 6,4, ¿sí? Eso lo dejamos así expresado. Y por último, la excentricidad, que es igual a c sobre a, siempre, ¿sí? Siempre vamos a decir que es c sobre a. Como en este caso, c es menor que a, entonces esto nos va a dar una excentricidad entre 0 y 1 siempre. Siempre va, bueno, va a ser menor que 1. Mayor a 0 y menor que 1, ¿sí? Entonces fíjense que nos da igual a 0,6. La Perdón por la excentricidad, ignorancia, profe, pero ¿qué es la excentricidad? la excentricidad es una medida, fíjate que es C, que es este segmento, sobre A, que es este otro, es una medida de cuán alejada está nuestra elipse respecto de una circunferencia, ¿sí? Respecto de una figura perfecta como sería la circunferencia. Ah, ok. Claro, porque si fuera 0 sería una línea y si fuera 1 sería un círculo. La excentricidad igual a 0 es la de la circunferencia, la excentricidad igual a 1 es la de la parábola. La excentricidad entre 0 y 1 es la de la elipse. Está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca del 0 esté nuestra excentricidad, más se va a parecer a una circunferencia. Cuanto más alejada del 0, cuanto más cercana a 1, o más, sí, bueno, está bien, más alejada del 0, va a ser, fíjense acá, más ovalada sería, ¿sí? Más alejada de una circunferencia. Fíjense acá, cuando aumenta la excentricidad, tengo una elipse como más achatada, más alargada, ¿sí? Esta, que está 0,6, es un poquito más redondita. ¿Se entiende? Es una medida de eso, de cuán alejada está digamos, nos da una idea de la forma que tiene nuestra elipse, ¿sí? Después tiene otro Profe, una pregunta. significado, en realidad. Esto es lo que yo les digo matemáticamente, tiene otro significado, sí. Cuando ¿cómo se llama? Bueno, la excentricidad es 0. ¿Es una línea? ¿Es una recta? No, la excentricidad es 0 para la Para la circunferencia. circunferencia. Para la Profe, circunferencia. otra pregunta. Sí. Entendí todo, pero eso de cuando divide por 400, ¿por Sí. qué lo pasa hacia arriba, digamos? O sea, y queda 400 sobre 16 y 400 sobre 25. Porque vos necesitas tener un denominador acá abajo, ¿sí? Y Sí. matemáticamente esto que está multiplicando acá y que esté dividiendo acá es lo mismo, ¿sí? Ah, claro. Entonces, por eso lo que hacemos es 400 sobre 16 y 400 sobre 25, ¿sí? Matemáticamente es lo mismo cuando vos tenés la fracción acá abajo o lo tenés acá arriba, ¿sí? Es como que estuvieran multiplicando, es como fracción de fracción. Entonces, por eso, como Ah. necesitamos un denominador, ahí aparece, lo pasamos para acá abajo, porque matemáticamente no estamos cambiando la expresión, y ahí aparecen nuestros denominadores, ¿sí? O sea que siempre hay que hacer lo mismo, digamos, el mismo paso. Claro, porque si vos haces 16 sobre 400, te va a dar 1 sobre 25. Entonces te queda el 1 y el 25 abajo, ¿sí? Si haces 25 sobre 400, te va a dar 1 sobre 16 y es lo mismo, ¿sí? Ya veo. ¿Estamos? Perfecto. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿se entendió esto lo de la excentricidad? Sí, ¿Estamos? Bien. gracias, profe. De nada. Bueno, seguimos entonces, recordar siempre esto, A es mayor que C. A siempre es la coordenada del vértice y C siempre es la coordenada del foco. Los focos siempre están dentro de la cónica, acuérdense eso. Entonces, en este caso, A es mayor que C, ¿sí? De ahí surge esta relación, porque si esta relación la hago al revés, tengo una hipérbola, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Recuerden siempre que A es mayor que C, por lo tanto en la relación voy a tener A menos B, ¿sí? Bueno, entonces esto es para una elipse que está centrada en el origen, por lo tanto es muy fácil, vamos a la que sigue. Bueno, acá tenemos la misma, pero es vertical, ¿sí? Estas se las dejo para mirar ustedes, en la clase está explicada, pero ahora para pasar rápido.
Fíjense, la diferencia con la anterior es que el coeficiente de la x es mayor, entonces, bueno, cuando dividimos, acá nos va a quedar un término menor, ¿sí? Con respecto a la anterior, ¿no? Entonces, fíjense que cuando llegamos a la ecuación canónica, el denominador mayor es el que está debajo de la y. Entonces, este es el a cuadrado, ¿sí? Porque siempre a es mayor que b, ¿sí? Además de mayor que c. Entonces, quiere decir que la elipse es vertical. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cambia acá con respecto al anterior? Lo que cambia es que vamos a tener, por ejemplo, ahora mi vértice va a estar en el 0 de x y 3 de y, ¿sí? En vez de antes que era, acá teníamos el el A0, ¿sí? Antes, fíjense que teníamos acá el A0, ahora lo tenemos al revés, ¿sí? 0 de x, 3 de y, 0 menos 3. En el vértice vertical ahora tenemos 2 y menos 2, 2 y 0 menos 2 y 0, ¿sí? Digamos, el C o el B o el A, el B o el C están en el otro eje, digamos, en la otra coordenada, ¿sí? Pero es lo mismo, digamos, ustedes posicionan en el centro, que nuevamente está en el 0, 0, porque no tengo términos lineales, y de ahí empiezan a graficar las coordenadas, ¿sí? Acuérdense que todo lo que ustedes calculan acá, como valores notables, tiene que coincidir en la gráfica, ¿sí? O sea, si algún valor me está dando mal, lo voy a ver en la gráfica. Recuerden siempre que estos son figuras geométricas que son simétricas. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo un foco, calculo un vértice y me da 0 y 3, voy 0, 3, y el otro me da 0 menos 2, no está siendo simétrico, ¿sí? Entonces ahí hay un error, y eso lo tienen que ver cuando lo vean en la figura. Ahora, como cuando el centro está en el 0, 0, es fácil ver 0, 3 y el opuesto, pero cuando los centros no están en el 0, 0, tienen que siempre estar viendo que los segmentos son simétricos, ¿sí? La figura es simétrica, por lo tanto, los segmentos también, los puntos, digamos, no los segmentos, los puntos. Bueno, el lado recto y la excentricidad es igual, lo que les decía antes, la misma fórmula, ¿no? Lo que les decía antes es que ahora la excentricidad es mayor que antes, ¿sí? Más cerca de 1, por lo tanto la elipse es un poquito más ovalada, ¿sí? Más estirada, más alargada, ¿sí? Esa es algo que pueden notar también. Bien. Vamos a una, acá, donde tenemos una ecuación general de una elipse, ¿sí? Donde ya no tenemos el 0, 0, el centro en el 0, 0. Fíjense que, bueno, acá dice hallar la longitud de los radios vectores del punto 2, 1 de la elipse, ¿sí? Primero vamos a empezar con esto. Tengo una ecuación general. ¿Cómo me doy cuenta de que esta es una elipse? O sea, miramos la ecuación. ¿Cómo nos damos cuenta que es una elipse? Si pasa, ¿Qué mirábamos en la Con ecuación los términos general? cuadráticos, ¿Qué miramos de los términos cuadráticos? el signo y El signo, valor. ¿sí? Que tengan el mismo signo. 9 es positivo y 1 acá es positivo. O sea, x cuadrado e y cuadrado tienen el mismo signo, ¿sí? Eso me dice que es una elipse. Entonces, vamos a trabajar con esta ecuación general, que fíjense que siempre está igualada a 0, y yo ¿qué quiero? De esta ecuación general quiero pasar a la ordinaria, ¿sí? Porque ahora como tengo términos lineales, sé que esta ecuación me va a dar un centro que no va a estar en el 0, 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para pasar de la general a la ordinaria? Completamos cuadrados. completamos cuadrado. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es, vamos a juntar los términos que tienen x, agrupar lo que tiene x con lo que tiene x, ¿sí? Lo que tiene y con lo que tiene y. Y este 1 lo vamos a pasar para el otro lado, ¿sí? Que es nuestro término independiente. Entonces, fíjense que nos queda x cuadrado, bueno, nos va a quedar 9x cuadrado menos 18x, ¿sí? Todo este es nuestro primer término, más y cuadrado menos 2y, ¿sí? Bueno, igual a menos 1, ahí. Entonces, sacamos factor común de ese 9, porque podemos hacerlo, porque acuérdense que para completar cuadrados nos conviene siempre tener nuestra variable con coeficiente igual a 1, ¿sí? Lo mismo para la y. Entonces, si yo tengo un coeficiente, que en el caso de la circunferencia esto no pasaba porque los coeficientes eran iguales a 1, tanto el de x como el de y, y si en el caso de tener un coeficiente distinto de 1 dividíamos toda la ecuación, ¿se acuerdan que vimos un ejercicio
donde dividíamos Sí. toda la ecuación por 4, bueno, en este caso vamos a sacar factor común, porque el coeficiente de x y de y pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces no puedo dividir toda la ecuación. Lo que hacemos es agrupar términos y a partir de eso podemos sacar factor común si es necesario. En este caso vamos a sacar factor común 9, ¿sí? Para dejar a la x con coeficiente 1. Entonces nos queda 9 por x cuadrado menos 18 sobre 9 nos queda igual a menos 2, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro primer término. Más, el segundo es y cuadrado menos 2 por y. Como acá ya tengo el 1, no necesito sacar factor común de nada, ¿sí? Entonces, este paréntesis que dice x cuadrado menos 2x, ¿qué término le falta para hacer el trinomio cuadrado perfecto? Acuérdense que a este le sacábamos la x y lo dividíamos por 2. O sea que voy a escribir x cuadrado menos 2x más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y tengo, sin este 9 no me lo olvido, y ahí tengo todo este término completo, ¿sí? Que representa el x cuadrado menos 1, o x, mejor dicho, el x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Vamos con el segundo, más y cuadrado menos 2y. ¿Qué término le falta acá para hacer el trinomio cuadrado perfecto? A este término le saco la y y lo divido por 2. Me quedaría el más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos 2 sobre 2 es menos 1. En los dos casos se agrega un menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, todo esto acá es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces esta parte falta. Igual al menos 1 que tengo acá adelante. Este que está acá. Entonces ahora fíjense que puedo escribir todo este término, lo podemos escribir como x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Si yo resuelvo este x menos 1 al cuadrado, como el cuadrado de este binomio, me tiene que volver a dar esto. Lo pueden hacer para corroborar que lo hicieron bien. Más y menos 1 al cuadrado. Igual a ¿quién? Menos 1, que es lo que teníamos antes, y ahora vamos a agregar estos términos que antes agregamos en un lado del igual. Acuérdense que si esto yo lo agrego acá, lo tengo que agregar del otro lado, ¿sí? Y fíjense que vamos a agregar 9 por menos 1 al cuadrado, que es esto que yo agregué acá, le tengo que sumar multiplicar ese 9 que está multiplicándose adelante, lo tengo que tener en cuenta, digamos, y acá no saqué ningún factor común, agrego ese menos 1 al cuadrado también, ¿sí? Entonces fíjense que esto me va a dar 1 positivo, menos 1 me da 0, y entonces esto va a ser 9 por 1, y me da el 9, ¿sí? Entonces esta ecuación me queda como 9 por x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora lo único diferente con la circunferencia es que como acá podemos tener un término que sea distinto de 1, este término que sacamos como factor común se tiene que tener en cuenta en nuestro término agregado, ¿sí? Para poder pasarlo, para poder agregarlo también del otro lado. Si no hacemos esto, fíjense que si yo no multiplico acá por 9, esto me va a dar igual a 1, ¿sí? Ya me estaría dando mal la elipse, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, no se lo olviden. Entonces tenemos esta ecuación. ¿Cómo hacemos para llegar a la ecuación ordinaria, que tiene denominadores? Bueno, fíjense que como la ecuación ordinaria es igual a 1, voy a dividir todo por el término que me quede acá. En este caso, voy a dividir todo por 9, ¿sí? Entonces, me queda 9 por x menos 1 al cuadrado sobre 9. Esto es lo mismo que pasar este 9 acá abajo. Y acá tengo un 1 sobre este 9, es lo mismo, 9 sobre 1, igual a 9 sobre 9. Entonces nos queda como x menos 1 al cuadrado, porque acá tengo 9 sobre 9, esto me da 1, si esto es tener un 1 ahí, más y menos 1 al cuadrado sobre 9, ¿sí? Que es este, igual a 1. Entonces Profe, una esta es pregunta. la ecuación. ¿Cómo? ¿Por qué el 9 pasa al otro lado? Si igual está a la izquierda. ¿Qué 9 pasa al otro lado? El 9 que nos queda la ecuación igual a 9. Ese 9, ¿por qué? Arriba. Acá, por resolver Sí. esto. Pero ¿de dónde sale el 9 por menos 1 al cuadrado? De agregar el término al otro lado del igual, lo que yo agregué antes, lo tengo que agregar del otro lado del igual. Claro, pero antes estaba igualada a 0.
Y sí, pero estoy agregando términos. Hola. Acá hay un igual a menos 1. Antes la ecuación estaba igualada a 0. Yo paso este menos 1 para allá. Menos 1. Y tengo que agregar, los términos que agregué de un lado del igual, los tengo que agregar en el otro lado. Si yo agrego términos, ya no me queda igual a 0 la ecuación. La ecuación general está igualada a 0. La ecuación ordinaria está igualada a 1. Bueno, te me quedaste unos pasos atrás, digamos. Claro, pasa que el 9 es factor común de x. O sea, no entiendo por qué queda 9 del otro lado. Porque estamos agregando este término, 9 por menos 1 al cuadrado. Esto es lo que Claro. vos agregaste en un lado del igual para tener este binomio. Lo tenés que agregar del otro lado, que es esto. Acá está el igual, ahí. Si yo lo asumo en un lado, lo tengo que sumar en el otro. Es lo mismo que venimos haciendo antes cuando completamos cuadrados. No es que sea por el factor común, justo da 9. No, claro, esto da 9 porque esta suma da 9, pero no es eso lo que pregunta el compañero, es por qué agregamos este término, me está preguntando. Si yo del otro lado del igual, acá falta esta parte en la ecuación. Es como si no sacáramos factor común y quisiéramos hacer de 9x cuadrado menos 18x, y lo tenés que hacer lo que hiciste vos, que lo dividís por 2, y eso daría el otro cuadrado. Acá, Por yo eso. tengo estos dos términos. Para llegar a la ecuación ordinaria dijimos que tengo que completar cuadrado, o sea, tengo que agregar acá un término, ¿sí? Que es este que estoy agregando, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que tengo que agregar un menos 1 al cuadrado? ¿Sí o no? Sí, hasta acá sí. Sí. Bien, entonces, yo todo esto lo tengo que agregar también del otro lado. Acá agregué un menos 1 al cuadrado. Este otro miembro estaba igualado a menos 1, porque esto pasa para allá. Entonces, lo que voy a agregar es esto que yo estuve agregando acá, en este lado del igual, multiplicado por este 9, ¿sí? Que saqué como factor común. Entonces lo tengo que agregar con ese 9. Si no, no estoy manteniendo la igualdad, ¿sí? Ah, Yo claro, al ya entendí. menos 1 lo agregué dentro de este paréntesis, ¿sí? Y acá lo que tengo que agregar es ese menos 1 al cuadrado. Entonces, ahí. Entonces cuando resuelvo esto, fíjate que esto me da menos 1, y esto es menos 1 al cuadrado, es 1 positivo. 1 positivo más 1 negativo me da 0. O sea que estos dos términos se van. ¿Sí? Ahí. Entonces esto me queda como 9 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, por 9 me da 9, que es este valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, se entendió. Sí, está, gracias. Bien. Bueno, no sé si pensabas que este 9 era por otra cosa. Es por resolver esto que tengo acá. Lo que no tienen que olvidarse es que si ustedes agregan un término para completar cuadrados y adelante tienen un factor, lo tienen que multiplicar, ¿sí? Del otro lado también. Porque si no, no les va a dar bien la elipse, ¿sí? Si se olvidan esto. Bueno, continuamos. Divido todo por el término que tengo del otro lado del igual para que la ecuación me quede igualada a 1 y me queda el 9 dividido en 9, el 1 sobre 9, 9 sobre 9, ¿sí? Y acá aparece este 1. Entonces este es un 1, ahí abajo. Entonces, ¿cómo es la elipse? Fíjense que este es mi a cuadrado ahora, porque es mayor que este, por lo tanto la elipse es vertical. Vertical. ¿Sí? Va a estar debajo, perdón, el eje principal va a estar debajo de la I, va a estar sobre el eje I. Bien, entonces, fíjense que ahora vamos a decir que tenemos a cuadrado igual a 9, por lo tanto a es igual a 3, b cuadrado igual a 1, por lo tanto b es igual a 1, ¿sí? Raíz de 1 me da 1. Y c va a ser igual a 9 menos 1, ¿sí? Raíz de 9 menos 1, por lo tanto me queda raíz de 8. Esto lo resolvemos para encontrar la coordenada, 2,8. Y el centro ahora, ¿en dónde va a estar? Fíjense que acá tenemos la coordenada h y k. ¿Sí? En el 1, 1. H vale 1, k vale 1. ¿Sí? Entonces cuando tengan ABC y el centro, ya podemos graficar la cónica.
¿Dónde van a estar los vértices? Fíjense que tenemos el vértice B, que tenía coordenadas H, bueno, en este caso porque es vertical, ¿sí? Pero fíjense que acá estamos. A igual a B, ¿cómo es esto? A igual a B. No, eso es un ejemplo que había puesto un compañero diciendo que si le agregás un más uno de un lado de un miembro, tenés que agregarlo también del otro. Ok, ahí está. Gracias por el ejemplo. Bueno, entonces, fíjense que estamos graficando esta, ¿no? Tenemos el centro en el 1, 1, lo ubicamos en el 1, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a saber que nuestro eje, ahora como dijimos que era vertical, nuestro eje principal es este, ¿no? El eje Y. La elipse va a estar sobre este eje, por lo tanto, los vértices y los focos van a estar sobre este eje, ¿sí? Por ende, hay una coordenada que va a quedar fija, que es la coordenada en X, y la que se va a mover respecto del centro va a ser la coordenada en Y. ¿Se entiende eso? Yo estoy acá, desde el centro me voy a mover para un vértice y otro vértice, para un foco y otro foco, ¿sí? Y la coordenada que queda constante es la coordenada en X. Por lo tanto, a la coordenada del centro, que es 1, ¿sí? Mi H, al H le voy a sumar el A, el menos A, el C, el menos C, ¿sí? Para obtener las coordenadas de los vértices y los focos, ¿sí? Por eso fíjense acá, como dijimos, la coordenada H queda constante, porque es la que está en X, ¿sí? Acá, y la que se va a sumar o modificar es la otra. ¿Se entiende eso? Porque es vertical. Entonces tenemos para el vértice A más K, fíjense que A era 3, K era igual a 1, entonces el primer vértice va a estar en el punto 1, 4, y el vértice B', digamos el que siempre se encuentra como en la parte negativa, va a ser el 1, H, que quedaba fijo, menos A más K, o sea, menos 3 más 1. Menos 3 más 1 nos da menos 2. Entonces 1 va a estar en el punto 1, 4, y el otro en el punto 1, menos 2. ¿Sí? Fíjense que hay una de las componentes que siempre queda fija. Entonces, 1, 4 para el vértice B y 1, menos 2. ¿Sí? Y de ese modo, fíjense que tenemos 1, 2, 3, el segmento que es mi A, hasta ahí arriba, y 1, 2, 3, el otro segmento A para abajo. ¿Sí? Por eso, respecto del centro, los vértices son simétricos. ¿Sí? Y acá no veo tanta simetría, digamos, no lo puedo observar. Veo que acá, entre 4 y 2, no veo la simetría como antes. ¿Entiende a lo que voy? O sea, tienen que, siempre estas componentes, cuando ustedes las grafiquen, tienen que ser simétricas respecto al centro. ¿Sí? Vamos con el foco ahora, que es igual al vértice. H y C más K, y H menos C más K. La coordenada que queda fija es la H, en este caso, o sea, la correspondiente al eje X, ¿sí? Y vamos a tener un foco por ahí y el otro por acá, porque el C era 2,82, ¿sí? Muy cerquita al valor de A, por eso están tan cerca. Entonces, tenemos 1, que es H, 2,82 más 1, y 1 menos 2,82 más 1, ¿sí? Entonces nos queda 1, 3,82 y 1 menos 1,82. Fíjense que los focos están muy cerca, son estos dos puntos del vértice, ¿sí? Casi 2 y casi 4, como estos. Y por último, el vértice en el eje transverso, que es este, o el eje perpendicular, o el eje menor, mejor dicho, el eje menor, la coordenada, fíjense que se suma en el... Uy, perdón, me fui para... Estoy yendo para adelante, ni quiero ir para atrás. Acá. Fíjense que ahora la coordenada que queda fija es este menos 1, este 1 positivo, y que nos movemos respecto de el X, ¿sí? Entonces, la coordenada que va a quedar fija para nuestro vértice B va a ser la K, ¿sí? La que está sobre este eje menor. ¿Se entiende eso? Sobre el eje Y. La coordenada fija es la K.
la que está sobre el eje Y, mientras que se va a mover en X, se va a mover de acá a acá. Entonces, tenemos B más H, K, es decir, B era igual a 1, más H que es 1, nos da 2, 1, y en el otro caso, menos 1 más 1, menos B más K, más H, K, nos da 0, 1. ¿Sí? Fíjense que ahora la que se mantiene constante es la otra coordenada, la Y, ¿sí? La que está en el Y. Entonces vamos a decir, acá, el 0, 1 y el 2, 1. ¿Sí? Acá tenemos el B y el B. Simétrico respecto del centro. Entonces, ahí tendríamos tendríamos los vértices, el centro. ¿Qué más necesitamos calcular? El lado recto, 2 por b cuadrado sobre a, es 2 por b cuadrado que es 1, sobre a que es 3, nos queda igual a 2/3, y la excentricidad que es c sobre a, raíz de 8 sobre 3, ¿sí? Esto lo pueden calcular y nos va a dar menor que 1, ¿sí? Y más cerca, entre 0 y 1, pero ¿qué les parece? ¿Qué valor nos va a dar? Raíz de 8 sobre 3, ¿más cerca de 0 o más cerca de 1? Raíz de 8 es 2, y pico, ¿no? 2,82 sobre 3. Más cerca de 1. Claro, 0,94 nos da, ¿sí? Fíjense que esta elipse es bien ovalada, ¿sí? Muy alejada de la circunferencia, ¿sí? Muy alargada, digamos. Bueno, y entonces, ¿qué más podemos calcular? Podemos calcular la longitud del eje menor, la longitud del eje mayor, ¿sí? La longitud del eje mayor es 2 por A, entonces decimos que 2 por A, si A era 3, 2 por A es 6. La longitud del eje menor es 2 por B, si B es 1, esta longitud va a ser 2, y ya estamos, no tenemos más valores notables para calcular, ¿sí? ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Hasta acá estamos con las horizontales y las verticales. ¿Y las oblicuas? ¿Las vamos a ver ahora? No, no las vamos a ver, de hecho no las vemos en la práctica, porque dijimos Ok. que siempre nuestro término B es igual a 0. Entonces no las vamos a ver. En realidad, oblicuos te referís a que estén rotadas respecto del eje. Claro. O sea que el B, término B, es el que hace que una elipse sea oblicua. Claro, lo que hace es esta rotación. Vos siempre tenés un eje que coincide con el eje X o el eje Y. Por más que, por ejemplo, si la elipse está ahí, coincide con el eje X. Si está ahí, coincide con el eje Y. Son paralelas al eje X o paralelas al eje Y. Si el B no fuese 0, tendríamos una elipse, a ver, no, ¿para qué quiero ver si me deja? No, no me la va a dejar hacer rotada. Con esta figura tendríamos una elipse de este tipo. Así, por ejemplo. Bueno, vamos a suponer que está bien. Y el eje, vamos a hacer una mejor, ahí, una pata. Bueno, el eje sería así, ¿sí? No coincide ni con X ni con Y. Hay una rotación del eje X, por ejemplo, ¿sí? Pero no los vemos en la práctica, no las vemos, tampoco las ven en la teoría, me parece. Solo trabajamos con cónicas cuyos ejes son paralelos al eje X o al eje Y. Profe, ¿puedes poner la otra diapositiva? Sí, ahora que quiero leer qué están diciendo, no lo íbamos a ver bien. Acá, ese grado de delgadez tiene un límite de delgadez. ¿De qué me está hablando? ¿El grado de delgadez de qué? Claro, es lo que yo preguntaba hoy. Tipo, la excentricidad de una recta. ¿Tan delgada así? Así. Y bueno, tiene que tener un límite de que exista un vértice, si no, digamos, esto es una figura geométrica, la recta no tiene una superficie, esto sí la tiene. Es otra cosa. ¿Sí? Acá estamos hablando de figuras geométricas en el plano. Una recta no tiene dos dimensiones, tiene una sola.
Parece que son preguntas existenciales de álgebra esas. Lo de la excentricidad. Bueno, sí, por ejemplo, una como dice recién. Digamos, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, digamos? El límite que me dé el número real más pequeñito, hasta ahí. Cuestión que exista, por ejemplo, ahí un vértice, o sea, una distancia entre un lado y el otro de la elipse, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo ahí. Pero si es una recta, ya no es una elipse. Filosofando con las elipses. En realidad, claro, es como el límite que tenemos con los números reales, lo que te dé la calculadora. No hay más. Bueno, ¿estamos entonces, Profe, ¿se entiende? Sí, una pregunta. sí. En sí, la excentricidad no la podríamos graficar. No, la excentricidad no se grafica, es una medida, es una, no es un segmento, ¿sí? Es una medida de cuán alejada está la figura respecto de, por ejemplo, en este caso, una circunferencia, que es la que tomamos como referencia, porque la elipse es como una circunferencia, pero alargada, ¿sí? Ok, gracias. De nada, ¿por qué quería hacer la duda más entendible? Bueno, a ver qué sigue acá. Bueno, estamos entonces, ¿se entiende cómo se trabaja con una elipse? Si alguien hizo ejercicios o si alguien intentó hacer ejercicios en este apunte que tenemos acá. Los ejercicios del parcial son, digamos, así como los del apunte o parecidos. Sí, van a ser como los del apunte o parecidos. Fíjense acá en este apunte, que es el apunte de Sandra, donde vimos los ejercicios de circunferencia, hay también ejercicios de elipse, algunos son los que ejemplos, pero por ejemplo acá tienen uno que dice hallar la ecuación de la elipse cuyos focos son los puntos 2, 0 y menos 2, 0 y su excentricidad es 2 tercios, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nos da el ejercicio es los focos, o sea, si vemos que está el 0 ahí en la... A ver, vamos a hacer este. Yo en este apunte les marqué los que me parecían importantes o interesantes que vean, así que cuando lo vean, miren estos que están marcados, de preferencia, o sea, miren todos si pueden. Fíjense, los focos son los puntos 2, 0 y menos 2, 0. Entonces, lo que ya sabemos es que, ¿qué sabemos de eso? De acá. Una elipse horizontal. Antes que la elipse horizontal, ¿qué puedo saber? Si tengo un 0 ahí, el foco está en el 2, 0 y en el menos 2, 0. ¿Dónde está el centro? 0, 0. Ahí va, que el centro va a estar en el origen, ¿sí? ¿Sí? Porque hay una de las componentes ahí que es 0, ¿sí? Y es la misma, claramente es la componente en i. Entonces, también que la elipse va a ser horizontal, porque, como dijo el compañero, va a ser horizontal, porque tenemos un foco en el 2, por ejemplo, acá, y en el menos 2, suponiendo que eso sea medio simétrico, no estaría haciendo tanto, pero ahí. F' está por acá, ¿sí? Sería este punto, y F sería este punto. ¿Sí? Entonces tengo los focos, tengo acá el centro en el 0, 0, o sea que mi elipse va a estar ubicado en el centro, en el origen, y un foco es 2, 0 menos 2, 0. Y la excentricidad es 2 tercios. Entonces, ¿qué puedo saber de acá? ¿A qué era igual la excentricidad? C sobre A, o sea que tenés el valor de C y el valor de A. Claro, si la excentricidad es C sobre A y esto es igual a 2 tercios, ¿a qué es igual? A, que no lo conozco. 3. ¿Es igual? ¿A quién? A 3. A 3, ¿sí? Ahí estamos. Tenemos el A igual a 3. ¿Y eso qué implica entonces? Que el vértice va a estar acá y acá. O sea, en el 3, 0 y menos 3, 0. ¿Sí? Si ya vimos que nuestro centro está en el 0, 0,
puedo saber esto, ¿no? ¿Me están siguiendo todos? Sí. Acuérdense que siempre A es mayor que C. Entonces, ahí tengo mi vértice, mi foco, ¿qué me falta? Para poder calcular para poder graficarla, porque ahora solamente tengo puntos coordenados en un eje. ¿Qué me La B. falta? Sacar B. ¿Cómo hago para sacar B? Tengo C y tengo A. Se puede despejar de C igual a raíz de al cuadrado menos b cuadrado. Bien, exactamente. Acá fíjense que tenemos nuestra relación que dice que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Despejamos B como A menos C. ¿Sí? Bueno, raíz, entonces decimos A cuadrado es 9 menos C cuadrado, que es 4, nos da 9 menos 4, raíz de 5. ¿Sí? 5, pasamos raíz, B va a ser raíz de 5. Entonces, ¿dónde ubicamos ese término? Raíz de 5 es 2,23. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro vértice vertical? 0 de X, B positivo, 2,23, bueno, estaría por ahí, vamos a suponer, y 0 menos 2,23. Así como por acá. Ahí. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora puedo graficar la elipse ya con estos valores, porque ya tengo todo. A ver. Bueno, fíjense que intenté a ojo, más o menos quedó bastante simétrica. Bueno, ahí sería, así sería nuestra elipse, ¿sí? Ya tenemos vértices, focos, centro y el vértice que se encuentra en el eje menor, ¿sí? Ahora calculamos el lado recto, que es igual a 2 por b cuadrado sobre a, esto me da 10 tercios, acuérdense que es esta longitud, ¿sí? Y esta. Y podemos plantear la ecuación canónica. ¿Qué les parece? ¿La podemos plantear? Sí. Sí, porque acuérdense que nuestra ecuación canónica, si el centro está en el 0, 0, va a ser x cuadrado sobre a cuadrado, como a ya lo teníamos, que dijimos que era 3, vamos a poner 9 debajo de la x, además sabemos que la elipse es horizontal, por lo tanto el a va a estar debajo de la x, más y cuadrado sobre b cuadrado. B cuadrado es, raíz de 5 al cuadrado es 5, ¿sí? Igual a 1. Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación canónica. ¿Y cómo hago si yo quiero pasar de esta a la ecuación general? Resolviendo. ¿Qué puedo resolver ahí? A ver, los escucho. Profe, ¿por qué B queda raíz de 5 y no raíz de menos 5? Si cuando despejamos A quedaría restando. No, es a cuadrado menos c cuadrado. Si yo despejo b de acá, es a menos c. A es raíz de 3, perdón, a cuadrado es 9 y c es 2. Entonces te queda 9 menos 4. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Gracias. ¿Está? Este C pasa restando para allá, pero A es mayor que C. Entonces B no te va a dar negativo, ¿sí? Bien, 9 por 5 por x cuadrado más... no, ahí, pero igual. Bueno, estoy esperando respuesta. ¿Cómo hacemos? Y tenemos que primero eliminar los denominadores. ¿Cómo hacemos para eliminar denominadores? Multiplicamos por a al cuadrado por b al cuadrado.
Claro, multiplicamos toda la ecuación por este denominador que tenemos, ¿sí? De un lado del igual y del otro. Este 9 por 5 está multiplicando a todo, ¿no? Acá. Entonces, cuando multiplique a mi x cuadrado, que tiene un denominador 9, ¿qué pasa? Este 9 se va a ir con este 9. Cuando multiplique a la y, ese 5 se va a ir con este 5, ¿sí? Y acá me va a quedar el 9 por 5 por 1. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación general? Vamos a escribirla acá arriba. 9 por 5 por x cuadrado sobre 9, ¿a qué es igual? 9 con 9 se va. 5 por 5 x. por x cuadrado. Más. El segundo término es 9 por 5 por y cuadrado sobre 5. 9 9x al cuadrado. Digo, y cuadrado. Bien, y acá 5 por 9 por 1, 45. ¿Sí? ¿Estamos? O menos 45 igual a 0. Y esta es la ecuación general de la elipse. Fíjense que si este 45 lo pasamos para allá y después dividimos todo, 45 Hola, profe, ¿está hablando? Profe, ¿Por no qué? hay sonido. No se escucha. Madre. Se fue la profe. Ahora quise dormir nomás. son básicamente a partir de una ecuación general que puedan graficar, ¿sí? Que puedan encontrar la ecuación canónica o la ordinaria y que puedan graficarla, ¿cómo es? La cónica correspondiente, o sea que se den cuenta obviamente, y si es horizontal o vertical, ¿sí? Y como mucho tendrán, como ese ejercicio que les mostré, que les da el dato de, por ejemplo, el foco, y ustedes tienen que sacar a partir de eso los otros datos, ¿sí? Claro. Pero los ejercicios son siempre parecidos. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo antes de arrancar? ¿O seguimos? Bueno, vamos con la hipérbola entonces. Después les voy a decir qué ejercicios miren. Bueno, la hipérbola, fíjense que tiene esta forma, ¿sí? Son dos ramas abiertas, ¿sí? Simétricas respecto de los ejes también, que es decir que sería como una parábola, pero que tiene dos ramas en vez de una sola, ¿sí? Bueno, acá está la definición, desde un punto también a los focos, la distancia es igual a 2 por A. Fíjense que ahora los vértices son estos puntos. Los vértices siempre son los puntos donde la cónica corta al eje principal. En este caso tenemos el eje focal y el eje transverso, ¿sí? Se llaman así. O el eje, perdón, no, el eje transversal y el eje conjugado, ¿sí? El que atraviesa digamos, la hipérbola, y el eje conjugado es el que fíjense que no pasa nada por este eje, ¿no? Entonces, cuando el centro está en el 0, 0, como en este caso que se ubica acá, tenemos el vértice A0 menos A0, el vértice vertical es 0B y 0 menos B, y ahora nuestra relación, fíjense que va a cambiar, ¿sí? Ahora nuestra relación C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces ahora C es mayor que A, ¿sí? En el caso de las hipérbolas, C es mayor que A. En el caso de las elipses, A es mayor que C, ¿sí? Fíjense que la diferencia es que acá los vértices tienen un segmento, que es este, más chiquito que el foco, porque el foco siempre está dentro de la cónica, ¿sí? Entonces corta antes al eje y después aparece el foco,
¿sí? Obviamente para las dos ramas. Entonces, el foco tiene coordenadas C0 y menos C0. Ahora C es mayor que A. Fíjense que este segmento es C, hasta ahí, y este segmento es A, hasta acá, ¿sí? O sea, ese corte. Entonces, C es mayor que A. Por lo tanto, cuando eso ocurre, la figura es una hipérbola. Bien, la ecuación canónica es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Fíjense que acá la diferencia con respecto a las anteriores es que en la ecuación general a y c tienen distintos signos y b siempre es 0, ¿sí? A y c tienen distintos signos. En la elipse a y b tienen el mismo signo, en la hipérbola tienen distintos signos. Por lo tanto, siempre uno de los dos va a ser negativo, ¿sí? Bien, ¿y cómo sabemos cuál es el eje de nuestra hipérbola? A siempre es el término que acompaña a la variable positiva, ¿sí? La variable positiva, en este caso la x, es la que me determina el eje de la hipérbola, y el que se encuentra abajo siempre es a cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso tengo la variable positiva es la x, el eje transversal es el eje x, y por lo tanto el a va a estar sobre el eje x, ¿sí? El que está debajo de la a es, perdón, el denominador de la x, o de la variable positiva, es siempre a cuadrado, ¿sí? Bien, y lo mismo pasa cuando el centro está desplazado, o sea, tenemos HK, lo mismo pasa con los vértices, los focos, y aparece, bueno, en este ejemplo también, en la hipérbola aparecen las asíntotas, ¿sí? Que no estaban en ninguna de las otras cónicas. Las asíntotas son, bueno, son dos rectas, ¿sí? Que tienen pendiente, esta me salió mejor, dos rectas que tienen pendiente, ¿cómo se llama? Opuesta, porque son una es creciente, la otra es decreciente, ¿sí? Entonces una va a tener una pendiente positiva, la otra negativa, y son rectas que pasan por el origen, mejor dicho, pasan por el centro de la hipérbola, cualquiera sea, en el caso de que sea el origen, es el origen, y son asintóticas de las ramas, ¿sí? Es decir, que están muy cerca, pero nunca las cortan, nunca las tocan, mejor dicho. Entonces, una de las rectas va a ser así, y va a pasar por acá, ¿sí? Muy asintótica con esta rama, y la otra lo mismo, pero en sentido creciente, ¿sí? Hacia allá. Entonces ustedes van a tener que encontrar las ecuaciones de esas dos rectas, ¿sí? Que fíjense que tienen esta fórmula, y es igual a más menos b sobre a por x, ¿sí? Cuando tenemos, bueno, b sobre a sería el delta i sobre delta x, ¿no? Por eso es menos b sobre a, es una pendiente, ¿sí? Más menos, porque como decíamos, una recta es creciente, la otra es decreciente, y multiplicado por x. Cuando tenemos un centro en el HK, las asíntotas, o las rectas, mejor dicho, también también se modifican, digamos, por ese h y ese k. Entonces vamos a tener más menos b sobre a por x menos h. ¿Sí? Esta sería ahora la ecuación de nuestra asíntota cuando tenemos un centro h y k. ¿Sí? Con esta ecuación que obviamente la trabajamos y la dejamos en una ecuación explícita. Y las graficamos junto con las ramas de las asíntotas. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Vamos a ver un ejemplo. Profe, Sí. Ahí donde había graficado las asíntotas, pero con la fórmula, cuando el centro de la hipérbola está desplazado, ese mismo, no importa Sí. que el eje transversal esté en el eje X o en el eje Y, va a ser siempre la misma fórmula. Las asíntotas, Claro, cuando el no. centro está desplazado. Cuando el centro está desplazado, aparece H y K, pero si la hipérbola es vertical, cambia esto. Siempre Claro, X eso se le justamente. resta K, y ahí a X se le resta H, pero cuando la hipérbola es vertical, la pendiente cambia y ahora se llama A sobre B. Claro, ¿Sí? ahí está, eso, sí, eso. Ahí va. Bueno, eso viene en un ejemplo más adelante. Entonces, bueno, tenemos la hipérbola, las ecuaciones, vamos con el primer ejemplo.
el primer ejemplo de cuando tenemos la ecuación general, ¿sí? Fíjense ya acá la diferencia de signos. Entonces hacemos siempre lo mismo, vamos a dividir por el término independiente a toda la ecuación para dejarla igualada a 1, 36 sobre 9 nos da 4, 36 sobre 4 nos da 9, ¿sí? Con el signo que contienen. Entonces si miramos esto, ¿qué podemos decir? Acuérdense que en el caso de la hipérbola, no es que el más grande es el mayor, como en la elipse, sino que el positivo, el eje positivo, la variable positiva me indica el eje. Entonces, si x es positiva, el eje va a ser el eje x, ¿sí? El eje transversal. Mientras que este es el a cuadrado, ¿sí? Porque acá no importa a con relación a b, importa a con relación a c. Si acá sabemos que c es mayor que a. Entonces decimos, este es a cuadrado porque está debajo de la variable positiva que me indica el eje, por lo tanto a vale 2. Este es b cuadrado, por lo tanto b vale 3, ¿sí? Entonces tenemos, acá tenemos el 0, perdón, el 2, 0, ¿sí? El 2 positivo, 0, y el menos 2, 0, ¿sí? Como las coordenadas, o como los, perdón, las coordenadas de los vértices, que tienen a. El vértice vertical lo tenemos en el 0, 3 y 0, menos 3, ¿sí? 0, 3, vamos a suponer que están por ahí, y 0, menos 3, por ahí. Están acá, ¿sí? Y después tenemos los focos. El foco, ¿cómo se saca? Con el C. Y acuérdense que como C es mayor que A, la relación es A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada. Antes era menos, ahora es más. Entonces, A cuadrado es 4 más B cuadrado, que es 9, me da raíz de 13, C, que es igual a 3,6. Por lo tanto, fíjense que el foco me queda dentro de la cónica, ¿sí? Es decir, me queda este término C mayor que A. Entonces voy a poner 3,6, 0 y menos 3,6, 0, ¿sí? Las dos coordenadas. Después calculamos el lado recto es una recta que pasa por este, digamos, de ahí, no, perdón, ahí no. Pasa por el foco, ¿sí? Es un punto que pasa por el foco, es un segmento, de este punto a este punto, tenemos lo que se llama lado recto, ¿sí? Para acá lo mismo. Ahí. Este lado recto tiene la misma fórmula, 2 por b cuadrado sobre a, entonces vamos a decir 2 por 9 sobre a, que es 2, ¿sí? Bueno, 18 sobre 2 nos da 9, y después tenemos la excentricidad. Ahora la excentricidad es c sobre a, como c es mayor que a, o sea, la excentricidad siempre es c sobre a. Como c es mayor que a, nos va a dar mayor a 1, ¿sí? Está, en el caso de la hipérbola es mayor que 1, ¿sí? Y por lo tanto, recuerden que la excentricidad de una parábola es igual a 1, entonces la de la hipérbola, que son como dos parábolas, como dos ramas, es mayor que ese 1, ¿sí? Entonces nos da 1,8. Cuanto mayor o más lejos del 1, más abiertas son estas ramas, ¿sí? Y menos se parece a una parábola, ¿sí? Acuérdense que la parábola siempre es como un poquito más cerradita, así, por ejemplo. Entonces, cuanto más abierta, cuanto mayor es esta excentricidad, más se va alejando, ¿sí? De la parábola, y las ramas se van abriendo cada vez más. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Y por último, las asíntotas, fíjense que acá como teníamos un centro que estaba en el 0, 0, bueno, no lo dijimos, pero no tenemos los términos lineales, entonces la ecuación es la canónica. Las asíntotas van a ser más menos b sobre a por x. b es 3, a es 2, 3 medios por x, entonces tenemos la recta acá que es menos 3 medios por x, y acá más 3 medios por x, ¿sí? Como el centro está en el 0, 0, no tenemos ordenada el origen, y entonces graficamos esas dos rectas, ¿sí? Que pasan siempre por el centro. ¿Estamos? Entonces así podemos graficar nuestra hipérbola. También calculamos la longitud del eje mayor, que vamos a decir que es 2 por a, y la longitud del eje transverso, perdón, el eje transverso, que se llama ahora, y el eje conjugado, ¿sí? Longitud del eje mayor y longitud, perdón, del eje transverso y del eje conjugado, ¿sí? 2 por a y 2 por b. Y ya estaríamos con todos los valores notables de nuestra hipérbola. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos el caso de una que es vertical,
¿sí? Que es básicamente la misma ecuación, solo que tiene los distintos coeficientes. Entonces fíjense que ahora la que me queda, tiene distintos signos. La que me queda negativa, la que me queda positiva, digamos, es la variable y, por lo tanto, el denominador que tenga esa y es a cuadrado, entonces decimos que la elipse es vertical, ¿sí? Y ahí vamos sacando todos los términos. A cuadrado vale 4, por lo tanto A vale 2, B cuadrado vale 9, por lo tanto B vale 3, sacamos C, que es igual a antes, y ahora lo único que, o sea, todos los términos son iguales, solamente que rotados, ¿no? Porque es la misma ecuación. Hasta la excentricidad. Y ahora lo que decíamos recién, las asíntotas, en vez de ser B sobre A, es A sobre B, ¿sí? Porque ahora A, que es este término, que es este segmento, es nuestro delta I, ¿sí? Y nuestro delta X va a ser el B, ¿sí? ¿Se entiende eso? En vez de ser B sobre A, es A sobre B. Este es A, y el B va a estar por acá, porque es este eje, estas coordenadas, ¿sí? 3, 0 y menos 3, 0, por ahí y por acá. Ahí están estos B. Entonces, este es mi delta X y este es mi delta Y. La pendiente siempre es delta Y sobre delta X, o sea, A sobre B, para cuando la hipérbola es vertical, ¿sí? Pero todo se trabaja igual. Vamos a ver una cuando no tenemos, cuando tenemos la ecuación general, que acá sí hay que prestar un poquito más de atención, ¿sí? Y ya los dejo ir. No tienen clases ahora, ¿no? ¿Esta era la última? Más tarde, pero como las 4 de la tarde tenemos. Ah, bueno, pero podemos seguir un ratito más, digamos, no se tienen que ir a otra clase, eso les quería preguntar. No, pero tengo que comer. Sí, podemos seguir. Bueno, seguimos hasta terminar esta y ya los dejo ir, solo para que no quedar a medias. Entonces, de nuevo, tenemos esta ecuación general, ¿sí? ¿Cómo hacer para saber si es una hipérbola, una elipse, una circunferencia? Bueno, miramos los coeficientes. El coeficiente de la x cuadrado es 1 y el de la y es menos 9. Son coeficientes distintos, de distintos signos, por lo tanto, es una hipérbola, ¿sí? No hay otra opción. ¿Qué vamos a hacer para trabajar esto? Pasamos el menos 41 para el otro lado, o sea, como 41, agrupamos términos, fíjense, x cuadrado menos 4x menos 9y cuadrado más 36y igual a 41, podemos decir. Entonces tenemos x cuadrado menos 4x, ¿sí? Acá, fíjense que el coeficiente es 1, por lo tanto no tenemos que sacar factor común ni nada, nuestra variable positiva es la x, por lo tanto me va a dar una una hipérbola horizontal, ¿sí? Y lo que esté debajo de acá va a ser el a cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 4x, ¿cuál es el término que tengo que agregar para completar cuadrado? Tomo este término del medio, le saco la x, lo divido por 2, menos 4 sobre 2 me da menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y agrego ese término. ¿Qué hacemos en este caso? En el caso de la y, fíjense que tengo 9 menos 9y cuadrado, más 36 por y. Entonces sacamos factor común menos 9. ¿Sí? Fíjense que sacamos el factor común con el signo. Porque acuérdense que una de las variables es positiva y la otra es negativa. Y que la ecuación canónica ahora es, como estaba mostrada antes, acá, es x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que en la elipse era un más, ahora es un menos. Por eso ese menos tiene que aparecer. ¿Cómo aparece? Con este factor común que sacamos acá. Yo saco factor común menos 9, ¿sí? Entonces esto me queda igual, paréntesis, y cuadrado, fíjense que acá está positivo, porque saqué el menos 9, 36 sobre menos 9 me da menos 4i, ¿sí? Entonces ahí tengo ese cambio de signo. Todo esto igual a 41. Entonces, esto es lo primero que hacemos, ¿no? Agrupar términos, sacar factor común y dejar en nuestro paréntesis los términos que necesito para transformarlo en el cuadrado del binomio, ¿sí? Entonces, en el primer caso agregué un menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que este término lo tengo que agregar del otro lado, está acá, menos 2 al cuadrado, fíjense del otro lado del igual, ¿no? Tengo lo estoy agregando ahí, más menos 2 al cuadrado, del mismo modo que lo agregué acá. Ahora, este menos 9 por i cuadrado menos 4i, ¿qué término me falta agregar acá para que este sea el cuadrado del binomio? Para que sea el trinomio cuadrado perfecto.
le saco la i, lo divido por 2, o sea, menos 2 al cuadrado, ¿sí? Pero fíjense que está multiplicado por un menos 9, que proviene de acá, ¿sí? Entonces también, si yo estoy agregando esto multiplicado por un menos 9, es lo mismo que tengo que agregar del otro lado del igual. Menos 9 por menos 2 al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. ¿Todos? Sí, sí. Bien, este lo tienen que practicar, porque no es tan fácil a veces eh, acordarse, que hay que tomar ese signo menos, ¿sí? Que hay que sacar el factor común con el signo menos, hay que dejarlo afuera del paréntesis al signo menos, porque además si no, si ponen un menos ahí, menos y cuadrado, ya hacen lío con los signos, ¿sí? Entonces siempre dejen las variables con coeficiente 1 y positivas. Si tengo un menos, lo saco afuera del paréntesis. Bien. Entonces tenemos todo este término, menos 9 por todo este término, igual a 41 más menos 2 al cuadrado, que es esto, menos 9 por menos 2 al cuadrado, ¿sí? Cuando resolvemos esto me da 4 positivo, acá me da 4 positivo por menos 9, menos 36, más 41, más 4. Cuando resolvemos todo esto, 41 menos 36 más 4 nos da 9. Todo esto resuelto, ¿sí? ¿Y qué nos queda del otro lado? Todo esto es igual a x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Resuelto este cuadrado nos da esto de nuevo. Menos 9 por todo este paréntesis, ¿a qué es igual? A i menos 2 al cuadrado, ¿sí? Igual a 9. Entonces ahí obtenemos nuestra ecuación. X menos 2 al cuadrado menos 9 por i menos 2 al cuadrado igual a 9. Dividimos todo por 9 para que del otro lado del igual aparezca el 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? X cuadrado, x menos 2 al cuadrado sobre 9, menos 9 sobre 9 por i cuadrado, y menos 2 al cuadrado, igual a 9 sobre 9. Esto se cancela, acá me queda x menos 2 al cuadrado sobre 9, menos i menos 2 al cuadrado sobre 1, porque es 9 dividido 9, igual a 1, ¿sí? Entonces, esta es la variable positiva, por lo tanto, este es a cuadrado, ¿sí? ¿Cuáles son las coordenadas del centro? 2 y 2, ¿sí? Por eso es muy importante que aprendan a completar cuadrados. En la hipérbola lo que tienen que tener en cuenta es ese signo menos, ¿sí? Porque una de las dos variables siempre es negativa, entonces hay que tener cuidado con ese signo, ¿sí? Porque Profe, una pregunta. si hago mal ese paso, después me salen mal las coordenadas, ¿sí? Y por lo tanto también me van a salir mal el A y el B. Adelante la pregunta. H, ¿acompaña a A o acompaña a X? H acompaña a X. Siempre H es la coordenada en X del centro. Y K es la coordenada en Y del centro. H y K son coordenadas del centro en el eje X y en el eje Y. Ok. Profe, y dependiendo si i es positiva, tipo las ramas se van a ir para arriba y para abajo, y si x es positiva, las ramas digamos, se van a ir para la derecha y para la izquierda. No, ¿Por qué? sucede en la parábola. Acá tenés dos ramas, por lo tanto siempre una va a ir para la derecha y la otra para la izquierda, ¿sí? O hacia arriba o hacia abajo. Eso depende de cuál es el eje de la hipérbola. Si estamos diciendo que la variable x es positiva, la elipse va a ser horizontal, ¿sí? Por lo tanto el eje va a ser el eje x, las ramas se van a ir una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, ¿sí? Si la hipérbola fuera vertical, el eje de la hipérbola es el eje y las ramas se van una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿sí? Lo que me estás diciendo corresponde a la parábola, ¿sí? Acá siempre tenés las dos opciones. Bueno, Ok. entonces, vamos a sacar de esta ecuación ordinaria, vamos a sacar, dijimos que este es a cuadrado, porque está acompañando a la variable positiva, por lo tanto a vale raíz de 9 igual a 3. Este es b cuadrado, raíz de 1 igual a 1, por lo tanto b es igual a 1. ¿Y a qué era igual c? Acuérdense que c es mayor que a.
es igual a a cuadrado más b cuadrado, o sea, raíz de 10, ¿sí? Igual a 3,16. El centro está en el 2, 2, positivo, ¿sí? 2 y 2. Por lo tanto, h vale 2, k vale 2. h, k. Ahora vamos a sacar los vértices. Acuérdense que si yo tengo esta hipérbola es horizontal, ¿sí? El vértice va a estar en la coordenada a más h, k, y menos a más h, k. O sea, sumamos la componente h y k a nuestro vértice. A donde tengo a le sumo la h, a donde tengo 0 le sumo la k. ¿Sí? A la componente en x le sumo la coordenada en x, que es h, a la componente en y le sumo la componente en y, que es k. Entonces eso me daría igual a, como a era 3, 3 más 2 me da 5,2. Y el otro vértice es menos 3 más 2, me da menos 1 y 2. Entonces las coordenadas de los vértices van a estar en el 5, 2, menos 1, 2. Lo primero que hacemos entonces es ubicar el centro. Dijimos que el centro estaba en el 2, 2. ¿Sí? Y ahora ubicamos los vértices. 5, 2 y menos 1, 2. 5 acá. Y 2 y menos 1 y 2. ¿Sí? Fíjense que sobre nuestro eje, que es paralelo a X, nuestro vértice, acá tenemos nuestro eje, paralelo al eje X, por eso la hipérbola es horizontal, nuestra coordenada en Y queda fija, ¿sí? Dijimos que del centro era, el vértice es 5, 2 y menos 1, 2. ¿Sí? Entonces en el eje Y queda fija. Y se mueve como en el X, ¿sí? Bien, después vamos con el vértice, perdón, los focos. Acá. Uy, pero che. Tengo que cerrar acá. Ahí está. Vamos con, dijimos, tenemos estos vértices, vamos con los focos. El foco es C más HK y menos C más HK, ¿sí? Se suman las componentes de la misma forma que los vértices. Entonces, vamos a tener C, que es 3,16 más 2, y menos 3,16 más 2, y 2, 2, ¿sí? La componente K nuevamente queda fija, ¿sí? Porque es la que representa nuestro eje. Entonces, esto nos da 5,16 y menos 1,16, entonces fíjense que está más adentro, ¿sí? Está por ahí, 5,16, muy cerquita del 5, ahí el foco, y el otro era menos 1, tanto, menos 1,8 por ahí, muy cerquita del 2. ¿Sí? Pero los focos siempre son coordenadas que quedan dentro de la cónica. Así que eso para tener en cuenta, no me puede dar el foco acá afuera, ¿sí? Ni acá. Entonces, si me está dando es porque estoy calculando mal algún valor, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos coordenadas. Y vamos con esta, que es la coordenada horizontal, h, b más k. Fíjense que ahora, como antes, esta es la coordenada en el otro eje, la que queda constante es la h, ¿sí? 2, y b era igual a 1, 1 más 2 me da 3, 2, 3, y menos 1 más 2, 2, 1. Acá la que queda constante es la coordenada en x. Entonces nuestro b estaría por acá arriba. Dije 2, 3 y 2, 1. Entonces 2 y 3 estaría por acá. Fíjense que esta coordenada, no 2 y 3, ahí, por ahí, y 2 y 1, ahí, ¿sí? Esta coordenada no pertenece a la gráfica, a la figura, ¿sí? Pertenece a la gráfica, pero no a la figura, que es la hipérbola, que son las ramas, ¿sí? Bueno, y por último las asíntotas. ¿Cómo vamos a graficar las asíntotas? O cómo vamos a encontrar, mejor dicho, las asíntotas. A ver, acá estamos. Las asíntotas de una elipse, hipérbola horizontal, como en este caso, tienen esta ecuación. I menos K, I menos 2, más menos B sobre A, que es la pendiente. En este caso B, dijimos que estaba hacia arriba. B es el delta I, el delta X es A. ¿Sí? Por lo tanto, B sobre A me da la pendiente. Por X menos H. Entonces, reemplazamos I menos 2 igual a más menos 1/3 por X menos 2. Y ahí comenzamos a trabajar. Este 1/3 lo distribuyo, me da 1/3 por X menos 2/3.
y este menos 2 lo paso como un más 2 para allá, entonces me queda igual a 1/3 de x menos 2/3 más 2, menos 2/3 más 2 me da 4/3, y entonces la ecuación es 1/3 por x más 4/3, donde esta es la pendiente y esta es la ordenada del origen. Entonces esta recta es una recta creciente porque tiene pendiente positiva, y la ordenada del origen, o sea, este punto, es el 4/3, ¿sí? Ahora vamos con la otra asíntota, que es esta. Y menos k igual a más menos b sobre a por x menos h. Lo único que va a cambiar es que en vez de tomar el valor positivo, tomamos el negativo, ¿sí? Acá tomamos más 1/3, y ahora vamos a tomar menos 1/3, ¿sí? Menos 1/3 por x me da menos 1/3 x, por menos 1/3 por menos 2 me da más 2/3, ¿sí? Fíjense cómo ahí cambia el signo, y por lo tanto este 2 cuando pasa para allá nos queda menos 1/3 por x más 2/3 más 2, y esto nos da 8/3, ¿sí? Entonces la pendiente es la misma, pero de signo contrario, y la ordenada del origen ahora es 8/3, ¿sí? Entonces esta es la recta decreciente, y la pendiente ahí está en el 8/3, ¿sí? ¿Se entiende eso? El h y el k siguen siendo los mismos y se restan en la misma coordenada. Lo único que cambia es el signo de la pendiente, y por lo tanto, eso hace que cambie la ordenada del origen. Las dos rectas pasan por el centro. Si no pasan por el centro, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces siempre hay que corroborar todo lo que estamos calculando, ¿sí? Matemáticamente tiene que coincidir en el gráfico. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos relaciones que, bueno, acá, lado recto, calculamos el lado recto, 2 por b cuadrado sobre a, ¿sí? B era igual a 1, 2 por 1 al cuadrado es 2, sobre A que era 3, nos da 2/3, ¿sí? Este segmento que está ahí, que pasa por el foco. Y la excentricidad era C sobre A. C era raíz de 10 sobre 3, esto me da mayor que 1, ¿sí? Por lo tanto, esto pertenece a obviamente a una hipérbola. ¿Qué más podemos decir? Tener en cuenta, desde B a B, que como les dije acá no está graficado, que era 3, 2 y 1, 2, sería por acá. Desde B a B, ese segmento se llama, es el eje conjugado en vez del eje menor, ¿sí? Y representa, el segmento total es 2 por B, de acá hasta el centro tenemos B, y de acá hasta el centro tenemos B, por lo tanto todo es 2 por B. De foco a foco tenemos 2 por C, y de vértice a vértice tenemos 2 por A, ¿sí? Que se llama eje transverso, como dijimos antes. El eje de la hipérbola es el eje transverso, y el eje perpendicular se llama eje conjugado, ¿sí? Bueno, y el eje focal es donde está el foco, que coincide con el eje transverso, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Ahora hay que practicarlo. Hay que practicar. Claro, pero esta es la, a ver si hay alguno más, no. Pero esta es la metodología, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar, los ejercicios son casi siempre similares. Aparece una ecuación general, diga qué cónica corresponde, calcule sus valores notables y graficar, ¿sí? O por ejemplo, en el ejercicio puede aparecer la figura, una de las cónicas, y decir cuál de las siguientes opciones es correcta. Entonces ustedes a partir del gráfico tienen que ir tildando las opciones correctas. Ese es uno de los que aparece siempre en mis parciales. O una ecuación general y que ustedes tengan que sacar todos los valores notables y graficarla. Acuérdense que ustedes después me tienen que subir el archivo adjunto, por lo tanto tienen que graficar, ¿sí? Cuando practiquen ejercicios, porfa, intenten graficar, porque así se dan cuenta si está bien lo que están haciendo, ¿sí? Por ahí si ustedes acá se equivocan en un signo en toda esta resolución, lo que pasa después es que me dan mal las coordenadas del centro, me da mal el A y el B, ¿sí? Por pifiar en un signo, por ejemplo, acá. Si en vez de tomar el 9 pongo un más, chao, todo me da mal. ¿Y qué pasa? Eso se evidencia en el gráfico, porque acuérdense que estos son figuras geométricas, ¿sí? Figuras geométricas que son simétricas. Entonces, si alguna componente me da mal, lo voy a evidenciar en el gráfico, ¿sí? Profe, y también van a haber ejercicios tipo dos elipses que se cortan en tal punto y buscar cosas así, o solo lo que vimos hoy. No, tanto no.
o sea, hay un montón de ejercicios, ¿sí? Pero yo justo les quería abrir acá. A ver, dentro de los que yo siempre suelo dar, son los ejercicios que están acá en este apunte de Sandra, ¿sí? Que no son tan complicados, o sea, hay un montón de ejercicios, pero no es el caso de estar tomando en un parcial eso, ¿sí? Bueno, fíjense que acá hay un montón de estos de elipse, no se queden con estos que están en la presentación, que son 3, porque es mucho, es muy poco, quiero decir, ¿no? Así que este apunte, que yo estoy segura que lo tienen cargado, pero me voy a fijar por las dudas, tienen un montón de ejercicios más, ¿sí? Entonces, acá tienen de hipérbola. El primero es el que vimos, ¿sí? A partir de la ecuación general, que no tiene variables lineales, sacar todos los valores notables les da la hipérbola en el centro 0, 0. Después, a ver, acá fíjense que dice, los extremos del eje conjugado de la hipérbola son los puntos 0, 3 y 0, menos 3. Y la longitud de cada lado recto es 6, hallar la ecuación de la hipérbola. Estos también está bueno que los practiquen, ¿sí? Porque fíjense que acá les da datos, no les da la ecuación. Los extremos del eje conjugado. ¿Cuál es el eje conjugado? El eje perpendicular. Por lo tanto, esto, ¿qué me dice? 0, 3, 0, menos 3, representan al B larga, ¿sí? Entonces esto me está dando el B, el término B. Y la longitud del lado recto es 6. Yo sé que esa es 2 por B cuadrado sobre A, ¿sí? Bien, entonces de ahí podríamos, fíjense que acá está resuelto el ejercicio, lo pueden mirar, a ver cómo se resuelve y cómo obtienen a partir de el lado recto, ¿sí? Cómo obtienen lo que vale A. Si yo ya tengo B y el lado recto es 6, puedo despejar A, ¿sí? De ese dato, como antes teníamos la excentricidad en la elipse. Bien, y los que están marcados, prestarles atención, ¿sí? Para la clase que viene, ya esto lo damos por terminado, si tienen alguna duda me la preguntan, pero vamos a ver rápido parábola y empezar con espacios vectoriales, ¿sí? Bueno, Así que bueno, hagan los ejercicios, no se queden atrás porque yo la clase se las grabé y se las dejé, ¿sí? Para el que no la vio, pónganse al día y a hacer ejercicio. No les voy a tomar 2 hipérbolas que se cortan, quédense tranquilos, ni dos elipses que se cortan, es mucho, pero sí puede ser que exista un gráfico y que ustedes tengan que a partir de ese gráfico tildar las opciones correctas. Para eso van a tener que aprender a resolver, ¿sí? claro. A partir de un gráfico. ¿Estamos? Bueno, nos vemos la clase que viene, profe. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ahora me fijo si tienen este apunte, pero creo que sí, y está todo marcado en los ejercicios que me parecen importantes. Así que mírenlos. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Disculpen que me quedé sin wifi en un momento, ahora anda todo fantástico, porque ya terminó la clase. Bueno, nos vemos la próxima. Cualquier cosa me escriben. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe, gracias.